Si hay una palabra que definió la década pasada en Hollywood, esa es infalibilidad. Y esa palabra era sinónimo de Marvel. Durante más de 10 años, el universo cinematográfico de Marvel, el UCM, no solo generó miles de millones de dólares, sino que creó la fórmula más adictiva y replicable de la historia del entretenimiento. Cada película era una pieza perfecta de un engranaje mayor. Kevin Feige era el genio, el UCM el código y el éxito una garantía. Pero, agentes, esa infalibilidad ha terminado. La fase 4 y la fase 5 han demostrado que el código, antes hermético, se ha roto. Hemos pasado de la euforia a la fatiga, de la expectativa inquebrantable a la crítica constante. Hemos visto series que no conectan, películas que no resuenan y un ritmo de producción tan frenético que muchos espectadores simplemente se han dado por vencidos. La pregunta clave ya no es qué héroe va a aparecer, sino por qué falló el algoritmo que siempre funcionaba. Hoy, la lupa del agente pop se posa sobre la casa de las ideas para desmantelar las 3 razones por las que el código Marvel ha colapsado. Es la historia de una fórmula de éxito que se autodestruyó por su propia ambición. Prepárense, esto es el agente pop. El primer pilar de este colapso se llama hiperproducción. El modelo inicial del UCM era escaso, lo que generaba un valor incalculable. Cada película era un evento, había 1 o 2 al año, más un gran crossover cada 3. Cada estreno era una cita obligada. La audiencia sentía que si se perdía una sola entrega, se perdía una parte vital de la historia. Pero con el lanzamiento de la plataforma Disney Plus, ese modelo cambió radicalmente. La cantidad se convirtió en la prioridad sobre la calidad. De repente ya no teníamos solo películas, teníamos series de 6 episodios, especiales de televisión y cortos. El calendario se saturó. La audiencia pasó de tener que ver 3 películas al año a tener que consumir más de 10 horas de contenido obligatorio solo para entender la próxima película. Esto genera 2 problemas fundamentales que destruyen el valor de la marca. Primero, la sobrecarga de tarea. La experiencia de ver Marvel se transformó en una tarea pendiente. Ya no es divertido, es agotador. El espectador se siente constantemente desactualizado, perdiendo el placer del descubrimiento. Se introduce el miedo a perderse la trama, no el placer de verla. Segundo, la dilución de personajes. Al tener que llenar tanto espacio con tantas series, Marvel tuvo que introducir una avalancha de personajes nuevos, muchos de ellos sin el desarrollo de los originales, Iron Man, Capitán América. Esto provoca que la audiencia no invierta emocionalmente en ellos. Si cada personaje puede aparecer y desaparecer en una serie de 6 episodios, su vida y su muerte pierden peso dramático. Es una desvalorización emocional del elenco. El código original funcionaba porque era una recompensa. El nuevo código ha fallado porque se convirtió en una obligación. El segundo error del código reside en la escritura. La fórmula de los guiones se ha vuelto predecible y, peor aún, perezosa. El UCM original utilizaba sus chistes y su tono ligero como una guarnición, un alivio cómico que permitía digerir el drama central. En la fase actual, el humor se ha convertido en una muleta narrativa. Observen cualquier escena de tensión reciente. El momento cumbre de un diálogo dramático es casi siempre interrumpido por una broma o una línea que rompe la cuarta pared. Esto tiene un impacto devastador. Destrucción del drama. Al no permitir que la emoción se asiente, los guiones evitan que la audiencia se conecte profundamente con el sufrimiento o el peligro del personaje. Si el protagonista nunca se toma en serio el peligro, ¿por qué debería hacerlo el espectador? Finales sin consecuencias. Las historias no tienen consecuencias reales. Gran parte de las tramas se resuelven con un deus ex machina, un viaje en el tiempo, una broma que aligera el final o sencillamente con la promesa de que se arreglará en la próxima serie de Disney Plus. Esto es una repetición algorítmica que estanca la creatividad. Pero hay un problema de escritura aún mayor, el vicio de la conexión forzada. En las fases iniciales, las conexiones, los easter eggs y las referencias servían a la historia. En la fase actual, la historia parece servir a las conexiones. Los guiones se sienten forzados a justificar la existencia de otra serie o película en el calendario, sacrificando la coherencia interna de la obra que estamos viendo en ese momento. El código Marvel ya no crea grandes historias individuales, crea trailers de 12 horas para lo que vendrá después. Finalmente, el colapso del código reside en la estructura de liderazgo. El éxito de One Piece, como vimos en nuestro expediente anterior, se basó en el poder de veto de un solo autor, Eiichiro Oda, que garantizaba una visión singular y una pasión inquebrantable. El UCM fue dirigido originalmente por la visión singular de Kevin Feige, quien actuó como un autor. Sin embargo, a medida que la producción se multiplicó con la llegada de las series de Disney Plus, se hizo humanamente imposible para una sola persona supervisar cada línea de guión, cada efecto visual y cada decisión de casting. El resultado es la fragmentación de la visión. Las series de Marvel ahora se sienten desconectadas, no porque no compartan personajes, sino porque no comparten un tono unificado. Una serie es un drama familiar, la otra una comedia de situación, la siguiente es un thriller legal. Hay una falta
falta de coherencia en el corazón del universo que antes era su mayor activo. Esta fragmentación se debe a la ausencia de un puño de hierro creativo que mantenga a raya a los guionistas y directores. Las voces creativas individuales toman el control temporalmente y cuando se van, la siguiente serie cambia el tono por completo. Esto genera un caos estructural que es imperdonable en una franquicia interconectada. El código falló cuando se intentó replicar la visión de un genio a través de la producción masiva de una corporación. Simplemente no es escalable. La pasión de un visionario fue reemplazada por las directrices de un comité. Agentes, el código Marvel ha colapsado bajo el peso de su propia ambición. La hiperproducción diluyó el valor, el guión sucumbió a la broma fácil y la visión se fragmentó sin un liderazgo unificado. El UCM necesita urgentemente una corrección de rumbo que se traduzca en menos contenido, más riesgo y sobre todo un compromiso renovado con las consecuencias dramáticas. Si la Casa de las Ideas no encuentra la forma de volver a la escasez y al valor de sus primeras fases, su legado no será el de la franquicia más exitosa, sino el del estancamiento creativo más grande de la historia del cine. ¿Y tú, agente, qué opinas? ¿Has sentido la fatiga? ¿Cuál es la serie o película que para ti rompió definitivamente el código? Déjamelo en los comentarios, suscríbete a El Agente Pop y activa la campanita. El próximo secreto ya está en el radar, cambio y corto.